Tiene la palabra el relator, señor Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. Con fecha 18 de abril, don Pedro García Muñoz, juez titular del 22º Juzgado Civil de Santiago, remite oficio a Fojas 1 y resolución de dicho tribunal a Fojas 202, requiriendo a esta magistratura un pronunciamiento respecto a la inaplicabilidad del artículo 86 del Decreto Ley 3500, que establece el nuevo sistema de pensiones para que surta efectos en la causa que individualiza y sustanciada ante dicho tribunal. Conforme a los antecedentes y a lo indicado por el juez, en la gestión en que incide el requerimiento, el abogado Patricio Morales, actuando en representación de 143 ex trabajadores de la empresa de ferrocarriles del Estado, demandó un juicio ordinario de declaración de certeza al Instituto de Previsión Social, solicitando al tribunal requiriente, en lo principal, declarar que las pensiones de jubilación que perciben los trabajadores ferroviarios declarados incapacitados para trabajar a consecuencia de accidentes de servicio y que se encontraban afiliados a una administradora de fondos de pensiones, AFP, a la fecha de la declaración de incapacidad, no les son aplicables las disposiciones del Decreto Ley 3500, sino que se rigen en forma exclusiva por las disposiciones del Decreto Supremo 2259 de 1931, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de leyes vigentes sobre jubilación, desahucio e indemnizaciones por accidentes del trabajo del personal ferroviario, ley especial que en su artículo 14 dispone que los empleados de EFE incapacitados por accidente de servicio jubilan con sueldo íntegro. Por su lado, la norma impugnada, el artículo 86 del Decreto Ley 3500, consigna que los trabajadores afiliados al sistema de AFPs que obtengan una pensión de invalidez total o parcial, proveniente de cualquier cuerpo legal que contemple protección contra riesgos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, como acontece en la especie, deberán efectuar las cotizaciones establecidas en los artículos 17 y 85 de esta ley, esto es, las pensiones de vejez y salud, agregando la norma cuestionada que al cumplir la edad establecida en el artículo 3º, esto es 65 años los hombres o 60 años las mujeres, cesará la pensión de invalidez referida y el trabajador tendrá derecho a pensionarse por vejez. Ante esta circunstancia es que antes de emitir su veredicto, el juez, en sus presentaciones de Foja 1, 202 y complementadas por escrito de observaciones de fondo de Foja 327, plantea el dilema constitucional ante esta magistratura en relación con la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 86 del Decreto Ley 3500, afirmando la posible vulneración de los numerales segundo, 24 y 26 del artículo 19 y del inciso cuarto del artículo 1 de la Constitución Política. Así, luego de aludir al carácter necesariamente decisivo de la norma, señala el magistrado que se podría vulnerar el derecho a la igualdad ante la ley, toda vez que el artículo 86 establece una distinción que afecta a quienes perciben una pensión por accidente del trabajo o enfermedad profesional, conforme al Decreto Supremo 2259 del año 1931, y que se encontraban afiliados a una administradora de fondos de pensiones, que una vez cumplida la edad para jubilarse por vejez, dejarán de percibir la pensión del Decreto Supremo y tendrán derecho a pensionarse por vejez conforme al sistema de las AFPs, lo que se contrapone con quienes no se encuentran afiliados a una de estas entidades previsionales que continúan percibiendo como pensión el 100% de la renta. Lo anterior configuraría una diferencia arbitraria entre personas que se encuentran en una misma situación, considerando que ambos tipos de trabajadores gozaron del mismo beneficio de jubilación por invalidez en su oportunidad, y tan solo aquellos que no se encontraban afiliados a una AFP podrán seguir percibiendo el total de la renta como pensión de invalidez cuyos montos, se señala, son superiores a los de los trabajadores que por estar afiliados a una AFP deberán sustituir dicha pensión por la de vejez. Añade el juez que podría conculcarse el derecho de propiedad de los demandantes, atendido que los trabajadores pensionados por invalidez conforme al Decreto Supremo gozarían de un derecho adquirido, incorporado por ley a su patrimonio que además se vería afectado al percibir una pensión de monto inferior a la que gozaban, por disponerlo así el impugnado artículo 86, norma que de aplicarse implicaría además afectar en su esencia el derecho de propiedad.
También se aluda por el magistrado a que las circunstancias anotadas podrían determinar que el Estado no dé cumplimiento a su deber de actuar en beneficio de la persona humana, conforme al principio de servicialidad, puesto que personas jubiladas conforme a un decreto supremo de 1931 pasarían a percibir una pensión menor, por aplicación del artículo 86 cuestionado, norma cuyo texto fue dictado el año 1987, además de que la pensión de invalidez es de cargo estatal, al tiempo que la de vejez se aplica sobre los fondos propios del trabajador. La primera sala de este tribunal admitió tramitación y declaró admisible el requerimiento y suspendió el procedimiento en la gestión invocada. Conferió los traslados de fondo por presentaciones de fojas 368 y 334 respectivamente, formularon dentro de plazo observaciones los demandantes en la gestión sublite y el Instituto de Previsión Social. En primer lugar, en la presentación del 9 de junio de 2016, los abogados representantes de los ex trabajadores ferroviarios demandantes presentan sus argumentaciones instando porque la acción de inaplicabilidad de UCIA sea acogida. Exponen que la demanda interpuesta ante el 22º Juzgado Civil de Santiago persigue que se declare que las pensiones de invalidez absoluta concedida a los ex trabajadores demandantes en virtud del Decreto Supremo 2259, que a la fecha de declaración de invalidez por accidente de servicio se encontraban afiliados a una AFP, igual se rigen de modo exclusivo por el artículo 14 y demás disposiciones del referido Decreto Supremo, sin que les sean aplicables las disposiciones sobre vejez del Decreto Ley 3500. Solicitando además al tribunal que se declare que dichas pensiones son de cargo del Instituto de Previsión Social, que no tienen límite en el tiempo y que no están afectas a los descuentos del Decreto Ley 3500. Añaden que conforme a la interpretación que afectó a un sede administrativa la Superintendencia de Pensiones, los ex trabajadores afiliados a una AFP que se hallan en la situación referida se encuentran afectos al artículo 86 del Decreto Ley 3500, de modo que deben jubilarse una vez cumplida la edad legal, conforme a las normativas de este decreto ley y cesando entonces la pensión de invalidez contemplada en el Decreto Supremo 2259. Esta interpretación, estiman, además de errada, genera incertidumbre, desigualdad y agravio a los ex trabajadores demandantes y vulnera sus garantías constitucionales, infracciones a la Carta Fundamental únicamente subsanables mediante la declaración de inaplicabilidad del artículo 86. Consignan los ex trabajadores de EFE que conforme al artículo 14 del Decreto Supremo jubilaban con pensión de invalidez con sueldo íntegro, o sea que su pensión mensual equivalente al 100% de la última renta y sin límite de tiempo. Sin embargo, 50 años después se dictó el Decreto Ley 3500 sobre el nuevo sistema de pensiones, modificando el artículo 86, el sistema de pensiones al que estaban regidos estos trabajadores demandantes, pretendiéndose así, mediante una ley general, dejar sin efecto derechos de los trabajadores regidos por el Estatuto Especial de 1931, que no contemplaba, a la época de su dictación, la sustitución de la pensión especial de invalidez por una de vejez del Decreto Ley 3500, lo cual importa una discriminación arbitraria, la vulneración de los derechos adquiridos y el derecho a la seguridad social. Por su parte, el Instituto de Previsión Social, en presentación de 7 de junio de este año, solicita que se rechace el requerimiento deducido. Señala el IPS que los demandantes en el caso concreto se encontraban afiliados al nuevo sistema de pensiones del Decreto Ley 3500 con anterioridad a la declaración de jubilación por invalidez conforme al Decreto Supremo 2259 y además antes de haber cumplido la edad para jubilarse por vejez. Ante esta situación, quedaron sujetos a los descuentos de los artículos 17 y 85 del Decreto Ley 3500, de modo que a cumplir la jubilación, la edad para jubilar por vejez, o en el evento de tener contingencias de salud, percibirían la pensión propia del sistema de AFP. Agrega que en las respectivas resoluciones por las cuales se concedieron las pensiones de invalidez a los trabajadores conforme al Decreto Supremo 2259, se consignó expresamente que las pensiones cesaban conforme al artículo 86 del Decreto Ley 3500 al cumplirse las respectivas edades para jubilar por vejez. Añade el IPS que la cuestión promovida no envuelve un problema de constitucionalidad, sino de mera legalidad de interpretación de normas legales para determinar la norma aplicable a la solución del conflicto, cuestión de resorte exclusivo del juez del fondo. Se apoya al efecto el IPS en jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, haciendo especial énfasis en el rol 2196,
recaído sentencia en el requerimiento deducido por el mismo juez requirente respecto al mismo precepto legal y en una gestión judicial de similar naturaleza. Afirma así enseguida que no se configuran las infracciones constitucionales denunciadas. Así, en cuanto a la infracción al principio de igualdad ante la ley, expone el IPS que el precepto no discrimina arbitrariamente ni vulnera el principio de isonomía, debido a que tal infracción solo puede darse cuando la ley establece diferencias infundadas respecto de personas que se encuentran en una misma situación. Es la especie y no acostece, pues la cuestión promovida se argumenta sobre la base de personas sometidas a estatutos jurídicos previsionales distintos a aquellos con quienes se le compara por el magistrado requirente. En efecto, los trabajadores demandantes optaron libremente por afiliarse al sistema de AFP y empezar a cotizar conforme al Decreto Ley 3500 antes de su jubilación por invalidez conforme al Decreto Supremo 2259. Por consiguiente, asumieron que conforme a la normativa legal al momento de cumplir la edad para su jubilación por vejez, esta pensión por invalidez se sustituiría a la de vejez del Decreto Ley 3500. Por ello, precisamente, cotizaron en los fondos de pensiones desde su suscripción a la AFP. Así, no puede argumentarse la infracción a la igualdad ante la ley comparando al personal de EFE con personas sujetas a sistemas previsionales distintos que no se afiliaron en su oportunidad a las administradoras de fondos de pensiones. En apoyo de su argumentación, el IPS alude a diversas consideraciones del rol 2196 que determinaron que no había infracción a igualdad ante la ley. En el mismo sentido, también se señala que no se infringe el artículo 19, número 24, ni el número 26. La alegación en orden de afectación de derechos adquiridos debe ser rechazada, pues en la misma línea referida, los trabajadores se afiliaron voluntariamente a las AFP y tenían conocimiento de que al cumplir la edad para jubilarse por vejez, la pensión se sustituiría, pensión que además tenían conocimiento era de duración temporal. No puede tampoco, en consecuencia, considerarse que se infringe en su esencia el derecho de propiedad. Finalmente, sostiene el IPS que el principio de servicialidad del Estado y de promoción del bien común tienen lugar respecto de todas las personas y no como se pretendería en la especie respecto únicamente de los demandantes que pretenden obtener un estatuto especial, diferenciado y que en definitiva de aplicarse sí generaría una discriminación arbitraria. Traídos los autos en relación, señor presidente, la causa se agrega para su vista en sesión de pleno del día de hoy y se han anunciado para alegar en forma los abogados de las dos partes. Muy bien, muchas gracias. Por los demandantes en la gestión, alega el abogado Álvaro Cruz Novoa, hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, su señoría. Y con la venia de los señores ministros, esta parte viene a presentar sus alegaciones respecto a esta causa que ya ha sido conocida anteriormente y después de la completa exposición del señor relator. Nos encontramos, su señoría, frente a dos normas fundamentales acá. El artículo 14 del Decreto Supremo 2259 y el artículo 86 del Decreto Ley 3500, que en definitiva entra en cuestión su constitucionalidad de acuerdo al requerimiento solicitado por el señor juez del 22º Juzgado Civil de Santiago. La norma del 2259, su señoría, del Decreto Supremo 2259, es del año 31. Una norma adelantada para su tiempo en lo que respecta a los derechos de los trabajadores principalmente y especialmente en lo que respecta a la seguridad social y a la accidentabilidad de ellos, que se estableció específicamente para los trabajadores de los ferrocarriles, dada su particularidad, condiciones de trabajo. Es así como en el año 31 se le otorga un derecho especial a ellos y se les entrega este derecho que consiste en que en caso de imposibilidad absoluta para el desempeño de su empleo a causa de accidentes de servicio en cumplimiento de su deber, no es cualquier accidente, a causa de accidentes de servicio en cumplimiento de su deber, podrán jubilar con su sueldo íntegro. Esa es la norma del año 31, su señoría. Y esta posibilidad de pensionarse por accidentes del trabajo, por los servicios desempeñados, le otorgaba la facultad y la posibilidad de poder pensionarse con el 100% de su remuneración percibida hasta ese momento. Y esta pensión era de por vida, e incluso más, su señoría,
los herederos tenían también derecho a estas pensiones, que no vamos a entrar en este momento a esa parte. Ellos tenían un derecho a pensionarse con el 100% de sus remuneraciones y esa pensión era de por vida. De esta forma, su señoría, más de 50 años después, el año 1980, entra en vigencia el nuevo sistema previsional en Chile. Hoy día, de diario conocimiento, estamos en boca de todos respecto al sistema previsional. Y el nuevo sistema previsional, el decreto ley 3500, su señoría, ¿qué establece en su artículo 86 original? Esto, para nosotros, este punto, su señoría, es fundamental. En su redacción original del artículo 86, señalaba que los trabajadores afiliados al sistema que obtengan una pensión de invalidez, total o parcial, proveniente de la ley 16.744, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, o del decreto con fuerza de ley número 338 de 1960, deberán efectuar las cotizaciones establecidas en el artículo 17 y 85 de esta ley. Y cuando llegue su oportunidad de pensionarse por vejez, entrará a regir el artículo 86. Esta norma, en su redacción original, no contempló la disposición del decreto ley 2259. Y al haber hecho alusión exclusiva a la ley 16.744 y al decreto con fuerza de ley número 338 de 1960, dejó fuera expresamente el decreto supremo 2259. En esta condición, su señoría, se les otorga la facultad a los trabajadores de los ferrocarriles del Estado de incorporarse al nuevo sistema de pensiones por vejez o mantener su sistema por vejez tenido en el sistema de ferrocarriles del Estado. Esa es la disyuntiva, su señoría. ¿Me pensiono en el 3500 por vejez si es que llego a la edad de la vejez, o mantengo mis beneficios en caso de accidentes laborales por servicio, de acuerdo al decreto supremo 2259? Aquí no es que opte por uno o por otro. El trabajador mantiene, en caso de optar por el decreto ley, por afiliarse al decreto ley 3500, mantiene su posibilidad de pensionarse por vejez, el 3500, o mantiene todos sus beneficios en caso de accidentes laborales, que lo mantiene por el 2259, porque la norma en el año 80 no lo contempla. Solamente en una modificación del 29 de agosto del año 87 se modifica esta norma y se le agrega un párrafo. Fíjese, hay muchos trabajadores de las empresas de ferrocarriles que ya se cambiaron al nuevo sistema de pensiones por vejez. Ya lo hicieron, ya se cambiaron, teniendo claro que por vejez 3.500, si tiene accidente del trabajo 2.259. Ya optaron. Y con posterioridad a esto le cambian la norma y se le incluye un párrafo especial que dice, en este párrafo especial señala, y quiero leerlo, su señoría, que dice, después que habla del decreto ley 16.744 y el decreto con fuerza de ley 3338, agrega un párrafo y dice, o de cualquier otro cuerpo legal que contemple la protección contra riesgos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Y aquí lo incluyó. Aquí incluyó todos los sistemas de protecciones contra accidentes del trabajo. Pero estos trabajadores ya habían optado, su señoría, ya habían optado por un sistema de pensiones 3.500 o un tema de accidentes laborales en caso de ocurrir por el 2259. Y una ley posterior que quiere regir con efectos retroactivos le cambian las normas del juego. Y es aquí donde nosotros
consideramos, su señoría, que estamos frente a una desigualdad respecto a un grupo de trabajadores. Porque aquellos que no se afiliaron al nuevo sistema de pensiones, pensando en la vejez, no pensando en los accidentes, porque ellos estaban cubiertos, ambos estaban cubiertos. 2 trabajadores, ambos cubiertos por el sistema 2259, ambos trabajando en sistema en ferrocarriles del Estado. Uno se afilia para los efectos de vejez en el 3500, y todos sabemos también por qué en esa oportunidad se afilia al 3500. Las cotizaciones bajan de un 20, 22% a un 10%, etcétera, etcétera. Hay todo un tema en que ellos en la práctica les aumenta el sueldo en un 10% adicional. Por eso se pensionan. Además, normalmente estos trabajadores eran muy mayores, porque normalmente los que tenían mayor edad se mantuvieron en el 2259. Estos eran trabajadores más jóvenes, por consiguiente tenían una larga trayectoria para poder cotizar para los efectos de vejez. Por consiguiente, su señoría, tenemos 3 grupos, y podemos distinguir 3 grupos de trabajadores en esta materia. Aquellos pensionados en virtud del 2259. Esta no nos afecta, quedan fuera. Después, los trabajadores contratados a partir del 3 de octubre de 1992, una segunda modificación, tercera modificación del decreto ley 3500 a través de la ley número 19.170, que deroga todos los sistemas por accidentes del trabajo especiales. Tampoco los consideramos. Estos trabajadores, señoría, no es parte de nuestra demanda, porque entendemos que, dada la derogación, todo nuevo trabajador que ingresa a trabajar a las empresas, a los ferrocarriles del Estado, queda fuera, obviamente. Y finalmente, los trabajadores que nosotros sí consideramos que están dentro de esta situación, que son aquellos que, habiendo optado por estando trabajando en las empresas de los ferrocarriles del Estado y teniendo los beneficios del Decreto Supremo 2259, se afilian voluntariamente al sistema de pensiones del 3500, entendiendo que el sistema de pensiones para ellos, y dada la redacción original de la ley, solamente los afectaba en cuanto a la pensión por vejez, porque no señalaba nada la normativa en ese momento establecía el 3500 respecto al tema de accidentabilidad. Y los trabajadores que nosotros estamos sobre esta materia, su señoría, alegando, son aquellos que han tenido con posterioridad algún accidente. Y es más, no solamente tuvieron un accidente laboral en razón de su servicio, sino que además se pensionaron en virtud de esas normas. Llegada ahora la edad para jubilar, su señoría, le dicen: señor, muy bien, jubile, pero ahora va a jubilar por vejez. Y como usted tiene unos fondos de pensiones muy exiguos, y aquí está un derecho patrimonial que también a ellos les afecta, sus pensiones han caído en 2/3 partes. 1/3 de lo que ganaban por pensión por accidente es lo que reciben hoy día los trabajadores, su señoría. Hay una desigualdad entre trabajadores de las mismas condiciones. ¿Cuál es la diferencia? En que unos se afiliaron y otros no. Podrá pensarse, como se señaló, de que ellos se afiliaron voluntariamente. Absoluto, su señoría. Se afiliaron voluntariamente, pero sobre la base de una norma conocida y que dejaba expresamente fuera las normas del Decreto Supremo 2290. Lo dejaba fuera. Por consiguiente, ¿qué riesgo tenían ellos? Ni uno. Distinto hubiese sido que la norma hubiese incorporado, como lo leímos anteriormente, a todos los otros sistemas por accidentabilidad. Como ocurre con los trabajadores del año 92 y siguiente. Nadie va a discutir de que a esos trabajadores les aplica plenamente el decreto ley 3500. Aquí, su señoría, tenemos derechos adquiridos y por consiguiente un derecho de propiedad vulnerado. La normativa del Decreto Supremo 2290, su señoría, 2259, se encuentra, es una norma legal para todos los efectos y por consiguiente se encuentra incorporado en los contratos de cada uno de estos trabajadores. Por consiguiente, no puede ser modificado con posterioridad por una ley.
menos cuando tampoco se le entrega la opción a los trabajadores eventualmente para volver al sistema anterior. Cuando los trabajadores en su oportunidad, en el año 80, se creó el sistema, se le dio la oportunidad a los trabajadores: señores, ¿ustedes quieren este sistema de 3.500 o quieren el sistema antiguo? E incluso los que optaban por el sistema nuevo se les da un bono de reconocimiento, su señoría. Aquí ni siquiera el año 87 se le dio la posibilidad a estos trabajadores de volver para atrás. No, simplemente se les quitó este derecho, que estaba dentro de sus contratos, su señoría, y que era un derecho adquirido. Nadie podrá negar de que la ley en ese sentido y las normativas, más aún, su señoría, cuando estamos hablando de derechos de los trabajadores, protegidos para todos los efectos, y que el Estado, especialmente en estos tiempos, tiene especial consideración, aquí se lo estamos vulnerando, le estamos quitando algo que es de ellos, su señoría. Y ese quitárselo es parte de una inconstitucionalidad de esta norma, por los puntos que hemos señalado y por los que el señor magistrado del 22º juzgado ha solicitado a este tribunal su pronunciamiento. No quiero alargarme más en esta materia, su señoría, porque creo que está claro el punto de conflicto. Está claro cuáles trabajadores son los que han sido vulnerados, cómo se vulneró a ellos, cómo no se les dio la posibilidad de volver al sistema antiguo o al que tenían cuando se dictó una normativa que los perjudicaba en materia laboral y de previsión social, su señoría, una normativa que los perjudica, no que los beneficia. Aquí tenemos el beneficio en esta materia, en beneficio en favor del trabajador. Y tenemos claro, su señoría, que al momento en que cada uno de estos trabajadores optó por el sistema del decreto ley 3.500, optó por un sistema de pensiones de vejez en forma exclusiva, por cuanto el artículo 86 no contemplaba el cambio de pensión una vez cumplida la edad para jubilar por vejez. Ese punto es muy importante. Al momento en que ellos optaron, esa diferenciación no existía. Solamente existió a partir del 29 de agosto del año 87. Y todos los trabajadores que nosotros estamos reclamando, su señoría, respecto a estos puntos, se refieren a trabajadores que fueron contratados con anterioridad y se cambiaron al nuevo sistema de pensiones con anterioridad al 29 de agosto del año 87. Por estas consideraciones, su señoría, esta parte acoge, viene en solicitar que este tribunal acoja la presentación solicitada por el 22º juzgado, señor juez del 22º juzgado civil de Santiago, y en definitiva señale que la aplicación del artículo 86 es inconstitucional en este punto y no les es afectable a los trabajadores que nosotros y esta parte defiende. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el Instituto de Previsión Social, alega la abogada Susana Roa Gutiérrez, hasta por 25 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias. Con la venia de este excelentísimo tribunal, por el Instituto de Previsión Social venimos en solicitar que se rechace el requerimiento presentado por el titular del 22º Juzgado Civil de Santiago, don Pedro García Muñoz. Antes que nada, quiero hacer algunas precisiones que me interesa dejar en claro. Primero que nada, este tribunal, este excelentísimo Tribunal Constitucional, ya se pronunció por un requerimiento efectuado por este mismo juez y respecto de estos mismos trabajadores. En esa oportunidad, el requerimiento tuvo como fundamento que podría vulnerarse el derecho de la igualdad ante la ley, es decir, el artículo 19, número 2. En esa oportunidad, el requerimiento tenía acumulada dos causas, que era las dos estaban tramitándose en el 22º Juzgado Civil y eran un total de 284 trabajadores. En esa oportunidad se rechazó el requerimiento y en definitiva el juez civil lo que hizo fue acoger
una excepción opuesta por la superintendencia, porque en esa oportunidad la gestión era en contra de la superintendencia de pensiones. Se acogió la falta de legitimación pasiva de la superintendencia y, en definitiva, los mismos trabajadores, como eran dos causas distintas, la opusieron en esta oportunidad en contra del Instituto de Previsión Social. Una de esas causas cayó nuevamente en el 22º Juzgado Civil y esa causa es la que vuelve a este tribunal, ahora no respecto de, originalmente en el requerimiento, respecto de la infracción o vulneración de la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, sino que el requerimiento parte señalando que en esta oportunidad lo que se estaría vulnerando sería la garantía constitucional del artículo 19, número 24. Esa es la base del fundamento del requerimiento del juez del 22 Juzgado Civil de Santiago. Sin embargo, en las observaciones que plantea con posterioridad este mismo magistrado, incorpora nuevamente el fundamento de que se estaría posiblemente vulnerando la igualdad ante la ley, es decir, nuevamente volvemos al artículo 19, número 2, y agrega como fundamento también la vulneración del artículo 19, número 26. Y habla también de la vulneración posiblemente del principio de la servicialidad del Estado. Perdón. También me gustaría hacer presente como cuestiones previas el hecho de que aquí estamos, y esta parte está convencida de que estamos frente a trabajadores que se comparan con trabajadores que están en diferentes estatutos jurídicos. Es decir, se trata de equiparar a los trabajadores que voluntariamente se afiliaron a una administradora de fondos de pensiones con trabajadores que se mantuvieron en el antiguo sistema o régimen previsional de reparto. Por lo tanto, partiendo de esa base, ya claramente tenemos que desde esa perspectiva ya la igualdad ante la ley, digamos, estaríamos dejándola como que no existiría una violación a dicha garantía constitucional. No obstante, quiero hacer referencia y partir de que esta parte estima que el requerimiento adolecería de algunos defectos. ¿En qué sentido? Como ya señalé, el requerimiento solo hace alusión como fundamento a la garantía constitucional del artículo 19, número 24. De manera tal que el desarrollo de esta vulneración se ve incorporada en las observaciones realizadas por el magistrado. No obstante, agrega, como ya señalé, otras garantías constitucionales. Incluso la misma garantía del artículo 19, número 24, no se establece, no se desarrolla en las observaciones planteadas por el magistrado. De manera tal que entendemos que aquí existiría una falta de fundamento de las circunstancias de cómo estaría vulnerándose esta garantía. No lo indica ni el requerimiento con claridad ni las observaciones realizadas por el magistrado. En segundo lugar, un defecto también de fondo es el hecho de que este requerimiento no planteaba la vulneración del artículo de la igualdad ante la ley, artículo 19, número 2, y el artículo 19, número 26, y el principio de servicialidad del Estado. Por lo tanto, tenemos que se han incorporado nuevas garantías constitucionales en las observaciones planteadas por el magistrado, que pasarían, a nuestro juicio, a ser un nuevo requerimiento. Y por dicho motivo, creemos que adolece de defectos de forma y debiera ser, en primer lugar, declarado o rechazado por estos defectos de forma. En cuanto al fondo, ya derechamente, esta parte ha incorporado alguna jurisprudencia de este mismo tribunal que se ha referido, en primer lugar, a que el planteamiento del requerimiento de inconstitucionalidad en realidad no sería tal,
sino que sería una aplicación de mera legalidad de la norma del artículo 86 del Decreto Ley 3.500. En efecto, existe jurisprudencia de este tribunal. La primera señalada es la ROL 2080 del año 2011, cuyo requerimiento fue planteado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En esa oportunidad la gestión estaba referida a una trabajadora también de Ferrocarriles del Estado, en la cual planteaba que ella estimaba que debería aplicársele el artículo 53 de la ley 16.744 y no el artículo 86. ¿Por qué? Porque en el caso de ella, la pensión que ella estaba percibiendo era la establecida por accidente del trabajo de la ley 16.744. No estaba percibiendo la del artículo 14. No obstante, el tribunal, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, hace alusión a la inconstitucionalidad tanto del artículo del artículo 83, que le impide aplicar el artículo 53 de la ley 16.744. En ese entendido, el tribunal, en la admisibilidad del requerimiento, lo declara inadmisible por estimar que la aplicación del artículo 86 del Decreto Ley 3.500 es de mera legalidad y corresponde a la competencia de los jueces de fondo y no del Tribunal Constitucional. Esa es la primera jurisprudencia. Y la segunda jurisprudencia está referida al ROL 2196 del año 2012 y que se refiere a esta misma causa, por lo menos a parte de estos mismos trabajadores, planteada también por el juez del 22 Juzgado Civil de Santiago. En esa oportunidad, como ya dije, se refería exclusivamente a la igualdad ante la ley, que sería la garantía supuestamente vulnerada. En cuanto a las garantías señalada esta parte, hizo observaciones, no obstante estimar que tiene defectos de forma, hizo observaciones respecto de cada una de las garantías señaladas en las observaciones por el magistrado. Así tenemos que, en primer lugar, respecto de la garantía de la igualdad ante la ley, estimamos que dicha garantía no ha sido vulnerada, partiendo de la base de que los trabajadores por los cuales se compara están regidos por estatutos diferentes. Se compara con los trabajadores del antiguo sistema y que tenemos claro, de aquí estamos hablando del artículo 14 del Decreto Supremo 2259, este es un régimen muy especialísimo, porque esa norma lo que hace es otorgar una pensión de invalidez total o parcial a los trabajadores que se accidentaron, tuvieron un acto de servicio en ejercicio de sus funciones. Y en forma muy excepcional, entendemos claro de que esta es una norma del año 31, mantiene dicha pensión en forma vitalicia. Estamos claros aquí que estamos hablando de trabajadores del antiguo sistema y que en forma excepcional una pensión de invalidez pasa a ser vitalicia. A partir del año 1980, las pensiones de invalidez, incluso incorporado, digamos, por el Decreto Ley 3.500, se establece claramente que las pensiones de invalidez son incompatibles con las pensiones de vejez. Por lo tanto, aquí estamos hablando que la pensión de invalidez lo que hace es proteger un estado de necesidad diferente. Protege el estado de necesidad producido por una invalidez en acto de servicio durante la vida activa del trabajador. Cumplidas las edades legales para jubilar, es decir, los 60 en el caso de las mujeres o 65 en el caso de los hombres, cambia el estado de necesidad. Y el estado de necesidad que empieza a cubrirse a partir de esa fecha es el estado de vejez. De manera tal que la pensión que debe pagar la AFP es una pensión de vejez.
y por lo tanto cubre un estado de necesidad diferente. Y esta situación no solo está contemplada respecto de aquellos trabajadores que originalmente percibieron la pensión del artículo 14 del decreto 2259, sino que también está contemplada en la ley 16.744 respecto de aquellos trabajadores que están sujetos a esta normativa y que también están afiliados a una administradora de fondos de pensiones, de manera tal que estos trabajadores quedan sujetos también su pensión de invalidez a las cotizaciones del artículo 17 y del artículo 85 del decreto ley 3.500. Es decir, quedan sujetos a las cotizaciones de pensiones y de salud que van a tener a futuro, tanto incluso durante la vigencia de la misma pensión, están sujetas el estado de necesidad de salud, deterioro de salud y posteriormente el estado de vejez a través de la cotización del 10% a una administradora en la cual se encuentren afiliados. De manera tal que aquí tenemos claro de que aquellos trabajadores que estaban sujetos a un régimen jurídico del artículo 14 del Decreto Supremo 2259 y aquellos que están sujetos al régimen jurídico de una pensión por accidente del trabajo y enfermedades profesionales de la Ley 16.744, ambos afiliados a una administradora, están exactamente en la misma condición. Es decir, ambos cotizan por las mismas, el 10% a una administradora, y ambas pensiones cesan al cumplimiento de las edades legales 60 o 65, debiendo cubrirse el nuevo estado de necesidad por la administradora de fondos de pensiones. Por lo tanto, aquí no hay desigualdad. Los trabajadores que están sujetos al estatuto del decreto ley 3.500 están sujetos a que su pensión cese al cumplimiento de las edades legales cuando cumplen la edad respectiva para jubilarse por vejez. Por lo tanto, están en igualdad de condiciones. No hay una discriminación ni una desigualdad o vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley. Respecto de la garantía constitucional de vulneración de la garantía del artículo 19, número 24, es decir, el derecho de propiedad. Aquí se alega que existe un derecho adquirido respecto de aquellos trabajadores que estaban sujetos a las normas del artículo 14 y que posteriormente con la ley del 18.646 del año 87 quedaron sujetos, le cambiaron las reglas del juego. La verdad es que esto no es así. Respecto de cada uno de los trabajadores que se le concedió la pensión conforme al artículo 14, estando afiliados a una AFP, primero que nada, el siniestro se produce durante su afiliación a la AFP, de manera tal que ellos tenían claro de que estaba vigente el artículo 86. Y, en definitiva, cada una de las resoluciones que les concede el beneficio establece una norma especial, una frase específica que dice que al cumplimiento de las edades 60 o 65, conforme al artículo 86 del decreto ley 3.500, cesará la pensión. Es decir, la resolución lo dice al momento en que se le otorga la pensión a cada uno de los trabajadores. De manera que no hay un desconocimiento ni hay un derecho adquirido de que no iba a cesar dicha pensión. Por lo tanto, aquí, y además cabe ser presente de que no puede haber derecho adquirido respecto de una norma legal, porque eventualmente, si bien estaban sujetos al estatuto jurídico del artículo 14, en caso de un accidente o enfermedad que los deje inválidos, la verdad es que era una mera expectativa y al estar incorporados a una AFP les hace obligatoriamente aplicable la norma del artículo 86 y ellos estaban en pleno conocimiento, porque además ellos ejercieron voluntariamente un acto jurídico que es afiliarse al nuevo sistema y por lo tanto si se afilian al nuevo sistema
todas las normas de dicho sistema les son aplicables desde el momento de la afiliación. Respecto de la vulneración de la garantía constitucional en su esencia, es decir, el artículo 19, número 26, esta parte sostiene de que no hay tal vulneración. ¿Por qué? Porque claramente los estados de necesidad que cubren ambas pensiones son diferentes. Uno, la invalidez total o parcial, y otro, el estado de necesidad de vejez. Además, cabe hacer presente de que la sola circunstancia de quedar sujeto a cotizaciones previsionales para dicho evento no tiene sentido que posteriormente no se haga efectivo el estado de necesidad, ¿no es cierto?, de que la administradora pague la pensión para la cual se ha cotizado regular y sucesivamente, mensualmente, de la pensión otorgada por el accidente del trabajo, es decir, la pensión de invalidez. Se cotizó permanentemente, de manera tal que al haberse cotizado, necesariamente se hace efectivo al momento del cumplimiento de la edad legal el cese de la pensión de invalidez para haber una continuidad con una nueva pensión. Y esa pensión, el que sea diferente a la pensión que percibía, que era de invalidez y que efectivamente correspondía al 100% de los sueldos que percibían antes de invalidarse, la verdad es que ellos están exactamente en la situación de cada uno de los chilenos que estamos afiliados, ¿no es cierto?, a una administradora de pensiones. Todos vamos a percibir una pensión que no es ni siquiera la mitad de nuestros sueldos cotizados, aun cuando sea con el tope. Es más, la mayoría de nosotros va a percibir una pensión equivalente, por lo menos a la edad, a los 60, en el caso de las mujeres a los 65, equivalente aproximadamente a un tercio. Sí, con suerte un 50% del tope cotizado, no equivalente a la remuneración efectiva que se percibía. Por lo tanto, no aquí en estricto rigor, estamos todos en la misma situación. Todos los afiliados a una administradora estamos en esa situación. Por último, respecto al principio de servicialidad del Estado, aquí no existe ninguna vulneración de tal principio, toda vez que entendemos que el principio de servicialidad se refiere a que el Estado debe servir al ser humano en su integridad y por ello debe propender al bien común. Y si estamos hablando de bien común, no puede haber una alteración o vulneración a dicho principio si lo que hacemos es aplicar a través del instituto, el Estado, ¿no es cierto?, como entidad pública, aplicar las normas establecidas para todos los chilenos y en este caso específico las normas respecto de todos los que están afiliados a una administradora de pensiones y que tuvieron este accidente y que estaban afiliados a dicha normativa. De manera tal que entendemos que no existe vulneración de ninguna de las garantías constitucionales aquí señaladas. Por estas consideraciones que venimos en solicitar que se rechaza el requerimiento planteado por el juez titular del 22 Juzgado Civil de Santiago por estimar que en estricto rigor no existen las vulneraciones y se trataría en definitiva de una aplicación y de una interpretación y aplicación de mera legalidad que corresponde a los jueces de fondo. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta? No, muy bien. Concluye entonces la vista de la causa.